Eso que yo quería, más, más, sí, más, la mitad, hay que poner más fuerte, la mitad más o menos más, sí, por favor. Ahí, ahí, porque si no, ese es el problema. Ahora, fíjate que los alumnos me pueden escuchar. Ahí me voy a escuchar. A ver, por favor. Entonces, estábamos repitiendo, chicos, disculpen esto es lo que tenemos siempre, los problemas que son cuando surgen y no tenemos el micrófono. Teníamos el audio muy bajo, entonces algunos de los chicos de los Meet, que tenemos 3 Meet en este momento, y el Zoom no escuchan. Entonces, ¿ahora me pueden escuchar? ¿Maxi? ¿Se escucha, Maxi? Yo sí lo escucho bien, profesora. Perfecto, entonces, muy bien. Ahora espero que los chicos del Zoom también lo escuchen. Bueno, muy amable, gracias. Entonces seguimos, chicos, con los experimentos, ¿sí? Lo que vamos a ver a continuación es la línea histórica, como yo les había explicado antes, el nombre de científico, vamos a ver los años que ha descubierto y el descubrimiento, por supuesto, correspondiente, ¿verdad?, de ese científico. Por ejemplo, Antoine Lavoisier, en el año 1788, él descubrió la ley de conservación de la masa. Y Joseph Proust, en el año Profe, 1799, disculpe, se le escucha muy bajo. Sí, pero no sé por qué tengo muy alto el audio acá en el Zoom. ¿Usted está en qué? ¿En un Meet? Tengo muy alto el audio acá. Yo estoy en el Zoom. El niño se le escucha muy claro. El Zoom se escucha que se escucha muy como lejos. El Zoom tengo activado el audio. Se escucha muy feo. ¿Ah? Tengo activado el audio en Zoom, chicos. Ya no sé cómo hacer ¿quieren que hable un poco más? ¿Ahí me escuchan? ¿Hable un poquito más fuerte? Bueno, a ver, voy a hablar un poco más fuerte, espero que me escuchen. De todas formas, estos experimentos son toda la clase que vamos a ver el día de hoy, es todo teoría, chicos, ¿sí? Es todo teoría y no hay ninguna todavía ecuación que sea necesaria para que ustedes puedan realizar los problemas que se encuentran en la guía de trabajo práctico del tema de estructura atómica. Los problemas van de la página número 53 de la guía nueva hasta la 56. Hay problemas que están resueltos y problemas para resolver. Y las ecuaciones que ustedes van a usar no la vamos a ver el día de hoy. Recién el día de mañana vamos a presentar las ecuaciones que ustedes van a necesitar para poder desarrollar los problemas. Así que no se preocupen que el día de hoy es todo experimentos y son todos teorías, ¿sí? Todo teórico que les va a servir a ustedes para cuando rindan el examen final. Entonces, vamos a continuar con el orden, como estaba acá, la línea histórica de los experimentos. Por ejemplo, John Dalton en 1805 incluye la teoría. No se escucha nada de no sé qué problema hay. Entonces, ¿vos, Maxi, me escuchás? ¿Maxi? Yo sí la sigo escuchando bien, profe. Y bueno, no sé por qué algunos no me escuchan. O me escuchan mal. No sé. Bueno. A mí se me va a escuchar con eco porque yo tengo todas las reuniones abiertas. Perfecto, pero no te escucho con Pero usted no debería pasarlo. No, pues yo te escucho bien. Bueno, voy a seguir entonces con los experimentos, chicos. Lamentablemente. Profe, se escucha mal el audio. El audio Se escucha como cortado. ¿En Zoom? En el Meet se escucha mal, Maxi. En Meet dice En que todas se partes se escucha escucha mal. saturado. En todas las demás. Chicos, los alumnos que están en la reunión de MIT terminada en B larga, Y y Z, Claro. tiene pocos participantes, así que por favor los invito en 5 minutos que salgan e ingresen a Zoom. Bueno, sí. Profe, yo siento que se escucha muy mal. Quédense tranquilos que la profe no va a avanzar en la clase, pero por favor vayan abandonando esta reunión. Sí, perfecto. Yo me quedo como estoy acá y no hay problema porque tenemos Porque tiempo, hay chicos. muchísimo espacio en Zoom todavía. Sí, todavía hay 58 alumnos. Vayan a Zoom, chicos. En Zoom, Maxi, en Zoom se escucha, ¿verdad?
Chicos, los alumnos que van a la reunión de tercera, sexta y la alumna que, por favor, abandonen la reunión de mí y ingresen a Zoom. Así reducimos el eco. Muchas gracias. Sí, no hay problema, yo puedo empezar a las 1:30, Maxi. Voy a esperar que los chicos, puedo continuar a las 11:30. No hay problema. Repito nuevamente, los alumnos que están en la reunión terminada en Z, I latina, G, abandonen la reunión y ingresen a Zoom, por favor. Sí, ahora están ingresando más. Hay un eco bárbaro. Hemos estudiado temas. Bueno, yo me dice que continúa a 1:30. Hasta cuando van, yo voy a ver cuántos van en Zoom. Van 133, o sea, hay capacidad para 300. Claro. O sea, directamente un solo Meet, un solo Zoom. Claro, claro. Voy a hacer una puertita, por favor, Leo, gracias. En 2 minutos, chicos, continúa la clase, ¿sí? Maxi, ¿me escuchas? Maxi, ¿vos me escuchas? Sí, sí, se la escucha, profe. Perfecto, bueno, entonces, me quedo tranquilo. Yo creo que no van a ingresar más alumnos, en 2 minutitos empiezo, chicos, continúo con la clase, ¿sí? La clase de hoy es una clase corta, más bien es todo teoría, así que no hay ningún problema, no hay ecuaciones que ustedes vayan a usar para teórico práctico de problemas. Recién las ecuaciones, cuando dado el momento que lleguemos a eso, yo les voy a decir, esta es la ecuación que ustedes van a usar. No se olvide que en estructura atómica ustedes tienen la parte en la guía de trabajos prácticos nueva de este año,
La parte de estructura atómica se encuentra a partir de la página 53 a la página 56. Ustedes tienen problemas resueltos, de ese tipo va a ser problemas que van al parcial, chicos. ¿Sí? Así que traten de resolver todos los problemas y luego resuelvan los que son para resolver. Que Profe, los problemas disculpe, de... no se le escucha. ¿Podría hablar un poquito más fuerte? Sí, cómo no. ¿Ahí me escuchan? Tengo que Sí, ahí gritar un está poco bello, más. gracias. ¿Ahí está bien? Bien, gracias entonces, de nada. Entonces, chicos, yo les digo que los trabajos prácticos de estructura atómica van al parcial, ya saben, este tema va al parcial y para que puedan resolverla, ustedes tienen que resolver los problemas, van a ser problemas de tipo que tienen en la cartilla de problemas. Traten de resolver los que ya están y de aprender y resolverlo, por supuesto, los que son para resolver. Son todos del mismo tipo, chicos, así que por favor, ¿sí? Traten de hacer esos problemitas, que esos son los que van más o menos para el parcial, ¿verdad? Se cambian algunas cosas, pero son del mismo estilo. Bueno, yo voy a continuar, ¿sí? Empezado solamente vamos a ver teoría. Estamos viendo toda la línea histórica de todos los experimentos que se han llevado a cabo por muchos científicos, entre ellos físicos, químicos, médicos, para tratar de dilucidar, ¿verdad? La estructura atómica, la estructura de la naturaleza de la materia, que es lo más importante, ¿no? Entonces, les contaba que empiezan con el científico, la química moderna, que inicia con Antoine Lavoisier, y en el año 1788 enuncia la ley de conservación de la masa. Luego continúa con Proust en el año 1799, que enuncia la ley de las composiciones constantes. John Dalton en 1805 enuncia la teoría atómica y él presenta el primer modelo atómico. Y entonces vamos a ver a lo largo de toda esta historia, vamos a ver todos los distintos modelos atómicos hasta el que se conoce en la actualidad. Luego tenemos a Henry Becquerel en 1896, él identifica y el fenómeno como reactividad, o sea, descubre el elemento reactivo, pero quien en realidad da el término de reactividad es María Curie. Luego tenemos Joseph Thomson en el año 1897, él descubre los rayos catódicos. Y hasta ese entonces teníamos como los rayos catódicos después con el experimento de otros científicos, porque acá no se han colocado todos, ¿verdad? No son solamente estos científicos que colocaron acá, hay muchos en el medio, como por ejemplo Michael Faraday, Debye, Stone, que no figuran acá en la tablita, pero que también han contribuido con importantes conocimientos. Entonces, los rayos catódicos hasta esa época se conocían ya como que eran los electrones. Entonces, J.J. Thomson introduce el segundo modelo atómico, que es en el 1897, porque los rayos catódicos son los electrones. Entonces, él introduce otro modelo, que es el modelo del pudín de ciruela, que se conoce, que ya lo vamos a explicar bien, en qué consiste, hasta ese entonces. Entonces, hasta ahí, hasta 1897, se conocían dos modelos. El modelo de la teoría atómica introducida por Dalton, y el segundo modelo es J.J. Thomson, del pudín de ciruela. Y luego tenemos Max Planck. Max Planck en el año 1900 introduce la cuantificación de la energía. Entonces ya acá pasamos de la física clásica a la química cuántica. Eso en ese experimento, porque todos los experimentos que se hacían antes, se consideraba que la luz tenía naturaleza ondulatoria, y entonces todos los fenómenos que se podían descubrir desde ese entonces, por ejemplo, la difracción, refracción de la luz, se explicaban con la naturaleza ondulatoria de la materia, pero a partir de Planck ya no. Ahí introduce la relación, la parte corpuscular, digamos. Y luego con Pierre y María Curie, en el año 1902, ellos identifican otros elementos radiactivos diferentes a lo del uranio. Entonces ahí aparece, por ejemplo, el polonio y aparece el radio, que es mucho más reactivo que el uranio. Y luego tenemos con Einstein, en el año 1905, tenemos el efecto fotoeléctrico. Había muchos experimentos, que lo vamos a ver más adelante, cómo no se explicaban con la naturaleza ondulatoria de la luz. Entonces, había que hacer, Planck introdujo esa cuantificación, y a partir de ese entonces ya Einstein explica el efecto fotoeléctrico que antes no se podía explicar, considerando la naturaleza ondulatoria de la radiación. Porque acá la naturaleza es corpuscular ya. Entonces, Robert Millikan, por ejemplo, en 1909, identifica la masa del electrón y le da un valor. Mientras que Rutherford, en el año 1910, él identifica las radiaciones emitidas por los núcleos que son radiactivos, como las radiaciones alfa, beta y gamma, y le da naturaleza y explica qué es cada una de las radiaciones diferentes.
Luego tenemos Rutherford aquí, ya él introduce el concepto del núcleo del átomo. Entonces introduce un nuevo modelo nuclear. Y hasta ese entonces, el modelo del átomo. Hasta ese entonces, no te olvides, tenemos el modelo de Dalton, tenemos el modelo de J.J. Thomson, y tenemos modelos ahora nuevos, que es el tercer modelo atómico de Rutherford. En 1910, que es el sistema planetario. Ya vamos a ver cómo introduce él el nuevo modelo. Luego tenemos Niels Bohr, hacia el año 1913, él introduce el modelo cuántico y explica la primera cuantificación de la energía introduciendo el primer número cuántico. Luego tenemos Louis de Broglie, en el año 1925, él asocia al electrón una longitud de onda, porque el electrón tiene una naturaleza corpuscular, o sea, no solamente ondulatoria, sino también como corpúsculo del electrón. Y entonces Pauling luego en 1925 introduce el principio de exclusión de Pauling, porque ya empieza ya surge el concepto ya ha surgido la primera cuantificación de la energía. Y entonces ahí aparece el primer número cuántico, que es el número cuántico principal, y en donde se asocia el principio de exclusión que dice que solamente 2 electrones pueden ir en una órbita. Luego tenemos Heinzmer, en el año 1926, enuncia su principio de incertidumbre de Heinzmer, que dice que no se puede nunca definir la posición y la velocidad, nunca se puede determinar de un electrón en un determinado momento. Luego Pauling, en 1925, introduce el principio de exclusión de Pauling, que también solamente 2 electrones por cada nivel. Heisenberg, el principio de incertidumbre, como ya les decía, no es posible determinar la posición y la velocidad en una partícula en un determinado tiempo. Con Schrödinger, en el año 1926, se introduce la ecuación de onda, o sea, le asocia una función de onda al electrón mediante, que dice, anuncia la función de onda, pero para el átomo de hidrógeno, que es que tiene un solo electrón. Entonces esa ecuación se puede determinar completamente y se determina para el átomo de hidrógeno. Y a partir de la resolución de la ecuación de onda, surgen los números cuánticos. Y entonces ustedes a partir de allí van a tener cómo calcular, ¿verdad?, los números cuánticos. Y luego con Chadwick, en 1932, descubre el neutrón. Entonces esos son experimentos más o menos que vamos a ir analizando, algunos de los más importantes, para ver cómo surgen las partículas subatómicas. Y cómo surgen, por supuesto, los rayos catódicos, electrones, etc. Entonces veamos primero la ley de conservación de la masa, enunciada por Lavoisier. Dice, él estudiaba cómo en un recipiente colocaba estaño con oxígeno y sometía el calentamiento, pero antes de calentar él pesaba. Entonces pesaba antes de la reacción y después de la reacción. ¿Qué observaba? Que la masa total se mantenía constante. Entonces él dice que la masa no se crea ni se destruye, sino que permanece constante. Ese enunciado en la ley de conservación de Lavoisier y da inicio a la ley de la química moderna. A partir del siglo XVIII, los químicos establecen las leyes ponderales. Entonces surgen leyes como de Proust de las relaciones definidas. Ustedes lo han visto en estequiometría, en el sistema de leyes, ¿verdad? Recuerden que la ley de Proust de las proporciones definidas decía que cuando 2 átomos se combinan, lo hacen en una relación sencilla. Entonces, luego tenemos la ley de Proust de las proporciones múltiples, que cuando 2 átomos se combinan para dar un tercer elemento, lo hacen en una relación, definida y constante de la ley de Proust. Pero en cambio, la ley de Dalton diseña proporciones múltiples, como relaciones sencillas entre ellos. Ahora, sirvieron este experimento ha servido de base para la teoría atómica de Dalton, que él enuncia en 1808, el trabajo da inicio a la química moderna con Dalton. Entonces ahora veamos a continuación, vamos a ver cuáles son los postulados de la teoría atómica de Dalton, que introdujo en el año 1808. Él dice, primer postulado, que la materia está compuesta por partículas que son indivisibles, extremadamente pequeñas, y él la denomina átomos. Y esto estaba en concordancia con lo que había Demócrito, que en el siglo V a.C. había propuesto la designación de átomos. Esto, 2000 años después, por supuesto, Dalton corrobora que es verdad. Segundo, tenemos que hay diferentes clases de átomos, donde cada clase posee un tamaño y propiedades características. La tercera hipótesis dice que cada clase de átomos corresponde a un elemento que es distinto, y donde todos los átomos del elemento dado son idénticos. Ahora sabemos, en ese entonces no se conocía, que existen los isótopos, ¿verdad? Por lo cual la masa de los átomos no son todos iguales, sino que cambian. Por ejemplo, el carbono tiene su isótopo, que es el carbono 13.
Luego tenemos los compuestos químicos. Dice que los compuestos químicos puros están constituidos por átomos que son distintos elementos combinados entre sí mediante relaciones sencillas. Eso ya hemos visto en la ley de Dalton, de las proporciones sencillas. Que la otra hipótesis, las reacciones químicas, dice que resulta de la combinación, separación o reordenación de los átomos. O sea, los átomos permanecen inalterados en cualquier transformación. Eso, como lo decía Lavoisier, ¿verdad? Que la masa no se crea y se destruye, sino que permanece constante. El primer modelo atómico es el que yo les presento, y lo introdujo Dalton. Es una esfera simplemente, o sea, el átomo considerado como una esfera sola. Luego tenemos, acá podemos ver cómo un cierto elemento, por ejemplo, el hidrógeno, cómo se combina con otro elemento que puede ser el oxígeno, por ejemplo, para darle la molécula de agua. Entonces, en una reacción química común, ¿qué se produce? Se produce un reordenamiento en los átomos. Entonces no se crea ni se destruye la materia, sino que se reordena. Pero sabemos en la actualidad que en las reacciones químicas nucleares sí hay cambios. Ocurren cambios en el núcleo de los átomos. Y eso lo vamos a ver bien cuando veamos el tema de reactividad, el tema número 10. Ahí lo vamos a ver bien, el tema de reactividad. Luego empezamos con la interacción, cómo científicos siguen estudiando la interacción de la materia con la corriente eléctrica. Uno de los científicos fue Davy, quien comprueba que el pasaje corriente eléctrica a través de una sustancia, ¿qué le pasaba a la sustancia? Se descomponía. Entonces, luego tenemos otro científico como Faraday, que él enuncia las leyes de Faraday, lo vamos a ver en el tema 6, emociones de electroquímica, vamos a ver cómo él realiza el proceso de electrólisis, donde las reacciones químicas se producen como una consecuencia de la corriente eléctrica externa que se somete a determinada sustancia. Entonces, por ejemplo, estos dos experimentos no estaban, ¿verdad?, colocados en la línea histórica, pero estos son por eso les dije, no se podían colocar todos los experimentos que se han llevado a cabo. Ahora veamos cómo se determina la naturaleza, por ejemplo, de los cátodos. ¿Qué son los rayos catódicos? Entonces, los científicos han estudiado en tubos de Crookes, que son tubos de vidrio como el que se presenta en la figura. Ahí se han evacuado, esos son tubos de vidrio, como está el esquemita que se presenta en la figura, y donde está evacuado, o sea, se evacuó todo el aire, que significa que casi prácticamente no hay nada de aire. Hay una presión de la centésima de atmósfera, o sea, muy pequeña, casi nada, unas pocas moléculas. Y cuando se aplica alto voltaje, alrededor de 10.000 voltios, entonces el cátodo es el electrodo negativo, este que estoy acá señalando es el cátodo, y el ánodo es el electrodo positivo. Entonces el tubo que le pasaba, parcialmente se ponía el tubo vacío y comenzaba a emitir luz. Entonces, este experimento fue muy importante, por el cual J.J. Thomson descubre los rayos catódicos. Él usa el tubo de Crookes. Entonces, el tubo, como se encuentra en la figura, donde ustedes tienen un cierto voltaje, tenemos el rayo, en esta parte tenemos el cátodo o polo negativo, y entonces ven cómo se ilumina cuando se introduce una corriente de alto voltaje, alrededor de 10.000 voltios, hemos dicho. Entonces se emiten radiaciones. Esa radiación mide cómo ilumina el tubo. Las radiaciones van desde el polo negativo hacia el polo positivo. Y entonces acá pueden ver cómo, introduciendo ustedes un campo eléctrico, en este caso magnético, cómo esa radiación se va a desviar. Y entonces si salen del polo positivo y si sale del polo negativo y van hacia el polo positivo, por ejemplo, se desvían, eso me da idea de lo que son las cargas, ¿verdad? Si sale del polo negativo, son los rayos catódicos. Pero ¿cómo se sabía que era negativo? Porque se van al polo positivo. Entonces los rayos catódicos que provenían del electrodo negativo, o el cátodo, son rayos catódicos, son partículas cargadas negativamente. Y eso se conoce porque simplemente van al polo positivo. Entonces, ¿cómo se sabe que viajan en línea recta? En el tubo de Crookes se coloca, en la mitad del tubo se coloca por ejemplo, en este caso, una cruz sólida, donde se observa que cuando los rayos inciden sobre la cruz, crea en el cátodo, en este caso en el ánodo, se crea una sombra. Entonces, de esa forma se puede ver cómo los rayos viajan en línea recta. Otro experimento que se hizo en el tubo de Crookes fue, por ejemplo, si tenían masa o no esos rayos catódicos. Entonces se interponían una rueda en el camino donde se sabe que tienen masa. ¿Por qué? Porque cuando los rayos catódicos salen e inciden sobre la rueda, la mueven, la giran. Entonces de esa forma indican que realmente tienen masa.
Entonces, de esa forma se ve cómo viajan en línea recta y cómo tienen masa las partículas, que en este caso son los rayos catódicos. Otros experimentos que se hizo es para ver las cargas, ya habíamos dicho, se introducía en el tubo en la mitad del tubo se introducía una placa de un condensador con un gran potencial. Y entonces se veía que las radiaciones se desviaban hacia el positivo, hacia el polo negativo, o sea, viajan desde el electrodo negativo, que es el cátodo, al electrodo positivo, que es el ánodo. Y entonces de esa forma se sabían que los rayos catódicos tienen carga en naturaleza negativa, ¿no? Tienen cargas negativas. También cuando se interponen con campos magnéticos, también se desvía hacia el positivo. Entonces son dos experimentos que comprueban que los rayos catódicos son partículas que están cargadas negativamente. Y el surge que son partículas negativas. Además, los experimentos, por ejemplo, Stoney, en el año 1874, estudia las investigaciones que han realizado Faraday y Thomson. No se olviden que han estudiado la interacción de la electricidad con la materia. Y entonces él, ¿qué dice? Él asigna la unidad de carga eléctrica, dice que están asociados a los átomos. Se llega a la idea, ya introduce más o menos el concepto de carga eléctrica, donde hay, digamos, dentro del átomo. En 1891, posteriormente, los rayos catódicos se le dio el nombre de aves electrones, recién en 1891. Pero él, en 1874, ha propuesto que estaba asociado a la carga eléctrica a los átomos. Y entonces, en 1891, llaman a esos rayos catódicos electrones. O sea que ya desde entonces se conocen las partículas, los electrones. Se descubren los electrones. Entonces, otro científico que fue J.J. Thomson, él calcula la relación entre la carga eléctrica y la masa del electrón. Entonces, en un experimento histórico, lo vemos a continuación, cuál es él usa este experimento que es similar al tubo de Crookes. Hemos dicho que nada más que acá el tubo no estaba en la primera parte acá, lo tiene el cátodo, esto es el ánodo, estas son las radiaciones que emite el cátodo cuando se interpone una fuente de alto voltaje, alrededor más o menos de 10.000 voltios. Entonces se emiten radiaciones que van desde el cátodo hacia el ánodo, que ya saben lo que son electrones, y que se interponen acá placas ya sea de un campo eléctrico o bien un campo magnético. Entonces se van a desviar la radiación. Entonces determina con este dispositivo, determina el cociente entre la carga eléctrica y la masa del electrón. Ese cociente es igual a menos 1,76 por 10 a la octava coulombios sobre gramos. O sea, la relación carga-masa del electrón. Puede considerarse como el principio para la comprensión actual de lo que es el átomo, digamos, ¿verdad? La estructura atómica. Porque él enuncia el famoso modelo, que es el segundo modelo atómico que se conoce como pudín de ciruela, y lo introduce J.J. Thomson. Acá podemos ver cómo explica él que los átomos, él explica como que el átomo es una esfera positiva, que tiene una densidad uniforme, y en el cual están incrustados los electrones. De la misma forma que las ciruelas están incrustadas en un pudín, por eso se llama pudín de ciruela el modelo. Todo, por supuesto, el agrupamiento electrónico tiene que ser estable, y este es el segundo modelo que se conoce atómico. Entonces, cuando uno siempre estudia esta unidad, y cuando ustedes ven, cuando exponen esta unidad de estructura atómica, ustedes tienen que decir los distintos modelos atómicos que van surgiendo, ¿verdad? Entonces, recordemos, el primero es el modelo atómico de Dalton, una sola esfera. El segundo modelo es el pudín de ciruela, de J.J. Thomson, ya aparecen los electrones. Entonces, el átomo es una esfera positiva, donde los electrones están incrustados dentro de esa masa positiva que representa el átomo. Entonces ahora veamos cómo Millikan, este otro experimento muy famoso porque descubre la masa del electrón. ¿Qué hace Millikan? Este es el experimento de la gota de aceite de Millikan. El dispositivo que él usa un dispositivo como está en la figura, como pueden observar, tiene en la parte superior un atomizador y colocan un recipiente con aceite. Entonces cuando se atomizan, salen las partículas de aceite circulares pequeñas. ¿Por qué? Atomizadas. Él introduce una fuente externa de radiación de rayos X, o sea, una fuente de alto voltaje, porque como son los rayos X, ya lo van a ver después, y luego tenemos la lente de microscopio para observar esas partículas. ¿Qué sucede con las partículas cuando se ponen entre las placas de un condensador?
Entonces, cuando esas partículas caen las partículas, por supuesto, por acción de la gravedad, porque ya saben que la gravedad siempre tiende a hacer caer, ¿verdad? Pero cuando pasan por el orificio esas partículas, los electrones que viajan acá en la fuente de rayos X, ¿qué pasa? Ionizan. Entonces, esos electrones se adhieren a las gotitas de aceite. Y entonces las gotitas de aceite van a caer aquí, va a depender de la velocidad. Entonces, por supuesto, el voltaje está en función también de la velocidad. La gotita se va moviendo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ha observado Millikan? Que cuando permanece constante, acá queda quieta en un momento dado. Eso significa que la fuerza peso ha igualado a la fuerza eléctrica. Entonces la gotita queda quieta. Él lo puede observar a través de la lente del microscopio. Entonces, hay una igualdad. La fuente, ¿por qué? Porque la fuerza peso se iguala a la fuerza que hay acá existe, a la fuerza eléctrica. Entonces, ustedes pueden calcular, Milke comprueba acá, por supuesto que nada menos que el voltaje aquí de la gotita de aceite, que los electrones que se adhieren en la gotita de aceite no era otra cosa que un múltiplo entero de la cantidad de igual a 1,6 por 10 a la 19 coulombs, o sea, descubre que esa es la carga del electrón. Entonces ahora vemos cómo ir igualando la fuerza eléctrica, cuando la gotita permanece constante en medio del campo eléctrico, cómo iguala esa fuerza eléctrica, donde X representa la carga del electrón. E grande, en mayúscula, es el campo eléctrico se aplica. Y esto es igual a la fuerza peso de la gotita, que no es otra cosa que la masa, ¿verdad? La masa del electrón, ¿por qué? Por la aceleración de la gravedad. Entonces, cuando las dos fuerzas se igualan, ustedes tienen que poder calcular la relación carga sobre masa, que va a ser igual a aceleración de la gravedad, que es una constante que se conoce, sobre el campo eléctrico. Ya saben que el campo eléctrico que se aplica se conoce, es un dato conocido. Entonces se puede calcular esta relación simplemente calculando, ¿verdad?, la aceleración de la gravedad sobre el campo eléctrico. Entonces, hasta entonces se conocía por J.J. Thomson que la relación, ¿se acuerda? Carga-masa del electrón es igual a menos 1,76 por 10 a la octava coulombio sobre gramos. Entonces, conociendo que ya la relación carga-masa, podemos calcular qué cosa, la carga eléctrica, la masa del electrón. La masa del electrón es igual a la carga sobre la masa. Como conocemos que según Millikan, la carga que se aplicaba a la múltiple entero de la carga del electrón, que es igual a 1,622, 6022 por 10 a la menos 19 coulombios. Si eso lo dividimos en el valor que ha determinado la relación de J.J. Thomson carga-masa, entonces lo dividimos en menos 1,76 por 10 a la 8 coulombios sobre gramos, entonces podemos determinar la masa del electrón. Esa masa es igual a 9,10 por 10 a la menos 28 gramos. Es una cantidad muy pequeña. Ustedes ven que están elevados a la menos 28. Esa es la masa del electrón. Ahora veamos cómo se descubren los rayos X. Los rayos X fueron descubiertos por Einstein en el año 1895. Y él observa que cuando los rayos catódicos inciden sobre un vidrio y los metales, hacen que emitan unos rayos que eran desconocidos. Como no se conocía exactamente, él le designa rayos X. Y ustedes tienen la fotografía ahí de Einstein con la radiografía que presentó, la primera radiografía que se conoce, que la presentó él, que es la radiografía de la mano de su señora con el anillo. Ahí ven. Ustedes ya la van a ver en otra foto. Estas radiación eran capaces de penetrar sustancia y de dejar la imagen en pantalla luminescente o películas fotográficas. Por lo cual, por este descubrimiento grande, ¿verdad? Descubre para toda la humanidad, lo que significa, es recibe el premio Nobel de Física en el año 1901. Los rayos X después se continúan, por supuesto, para estudiar la naturaleza de los rayos X. Se ve que no eran mediados por imanes, por lo tanto no tienen cargas. Y entonces son ondas electromagnéticas que viajan a una alta energía, que generan alta energía. Ustedes van a ver ahora en la próxima foto cómo está en la primera fotografía que se conoce, la radiografía, que es la mano de la señora de Einstein mostrando el anillo de casado.
esa radiación ocupa su lugar en el espectro electromagnético. Ustedes pueden ver en la siguiente foto, por ejemplo, como en los primeros equipos, ¿verdad? Los primeros instrumentos de que se emitían con rayos X. Ahí podía ver un científico mostrando su mano. Cosa que, bueno, ya se sabe que, por supuesto, que no hay que hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sobreradiación, el cuerpo humano absorbe una determinada cantidad de radiación. Entonces no se puede, siempre que uno va a hacer una radiografía, un médico hay que llevar siempre la anterior. No se puede, ¿por qué? Porque el cuerpo humano admite una cierta cantidad de radiación. Y la única radiación que ya vamos a ver más adelante, como el plomo, es la única metal que tiene la radiación. Acá podemos ver el espectro electromagnético, donde tenemos, que lo vamos a ver en la otra diapositiva, es mucho más ampliado, donde van a ver todas las radiaciones que se conocen, de las radiaciones electromagnéticas. Ustedes van a ver en este espectro todas las radiaciones que se conocen y van a ver que la longitud de onda siempre viaja, la longitud de onda es mayor en este sentido. O sea, de izquierda a derecha aumenta la longitud de onda, mientras que la energía va en sentido contrario, o sea, desde derecha a izquierda. O sea, siempre una radiación que tiene mayor longitud de onda tiene una menor energía. Ustedes van a ver acá dónde están las zonas. Veamos primero la zona de mayor longitud de onda, son las zonas de las ondas de radio, las ondas, por ejemplo, AM, que son de amplitud modulada. Después tenemos las ondas de radio de frecuencia modulada. Luego tenemos las zonas cada vez vamos disminuyendo la longitud de onda. Tenemos la zona de las ondas de televisión, las ondas de los teléfonos celulares. Luego tenemos las microondas, que también son, por supuesto, son ondas de menor longitud de onda que la zona de las ondas de radios. Luego tenemos la zona del infrarrojo, donde tenemos las lámparas de calor, que emiten calor, ¿verdad? Como por ejemplo tenemos las estufas, ¿verdad? Que son radiaciones de infrarrojo. Luego tenemos la zona del visible, que son radiaciones que tienen menor longitud de ondas, y por supuesto un poquito más de energía que la zona del infrarrojo. Y acá en la zona del visible es la zona que es sensible a los humanos. O sea, la única que el ojo humano puede ver son las radiaciones que comprenden los 7 colores del arco iris, donde ustedes pueden ver los colores que van desde 400 nanómetros hasta 700 nanómetros. Entonces, porque todas las otras radiaciones el ojo humano no la puede ver, ¿verdad? Solamente escuchamos las ondas de radio y para acá ya no la podemos ver. Luego tenemos las lámparas ultravioleta, que son un poquito más energéticas que la zona del visible, y vienen la zona de los rayos X, que son muy energéticos. Ya saben ustedes que siempre hay que tener en cuenta, no podemos absorber, ¿verdad?, todas las radiaciones, por eso los médicos radiólogos se cubren a través de una placa de plomo para poder tomar radiografía. Y acá vemos, por supuesto, la zona de los rayos X, que son las más energéticas, y más energéticas que se conocen en el universo son los rayos gamma. Los rayos gamma son los rayos que son tipo rayos cósmicos. Son los más energéticos que se conocen en el universo. Y entonces son de menor longitud de onda. No se olviden nunca que siempre la longitud de onda está relacionada con ya vamos a ver la ecuación, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cómo se relaciona la velocidad de la luz con la longitud de onda y con la frecuencia de la radiación. Ahora veamos la radiactividad. ¿Quién ha descubierto la radiactividad? Ha descubierto Henry Becquerel en el año 1896. Él estudiaba compuestos de uranio y él ha observado que emitían radiaciones, pero de forma espontánea. Entonces esa emisión espontánea de radiación se conoce como radiactividad. Ahí le presentamos en la foto a Henry Becquerel y tenemos que la radiactividad natural procede del núcleo del elemento. Ustedes saben que en la naturaleza hay, ¿verdad? Hay elementos que se emiten de forma natural, como por ejemplo el uranio, y la emisión espontánea es persistente. Esto vamos a ver bien, de forma detallada, en el tema 10, cuando vean el tema de radiactividad. Y es la otra unidad de la asignatura, la última unidad de esta asignatura. Veamos ahora, en 1898, Marie Curie y su esposo Pierre realizan estudios en minerales y encuentran un nuevo elemento radiactivo. Ellos descubren el torio, que representa el mismo fenómeno que la reactividad presentaba que el uranio. Y además, lo más importante, descubren 2 elementos más radioactivos, que es el radio y el polonio. Ya sabemos que el radio es millones de veces más radioactivo que el uranio. Por supuesto que le dan el premio Nobel también a esos científicos que descubren la radioactividad. Y además, el término radioactividad fue introducido por Marie Curie.
Luego tenemos Rutherford. Acá va bien la aparición de un nuevo modelo atómico. Con Rutherford descubre que esta sustancia radiactiva emitía tres tipos de radiaciones. Cuando se coloca una sustancia radiactiva, siempre se la coloca en una cama de plomo, porque el plomo evita las radiaciones. Entonces se colocaba este bloque de plomo, Becquerel lo hizo, colocó una sustancia radiactiva y esta que introducía es para ver, digamos, la naturaleza de las radiaciones. Teníamos una placa que es colimadora, eso que significa que solamente hace pasar una sola radiación por una ranura, y lo somete a diferentes cargas eléctricas, campos eléctricos y magnéticos. ¿Para qué? Para observar la naturaleza de esa radiación. Entonces, si las radiaciones se dirigen hacia el polo negativo, eso significa que son partículas cargadas. Si se dirigen al positivo, son partículas cargadas negativamente. Entonces, de esa forma descubren que los rayos betas, que son no es otra cosa que partículas negativas. Los rayos gamma, por ejemplo, no se dirigen hacia ningún polo. ¿Eso qué significa? Que son rayos gamma que son energéticos, o sea, no tienen cargas. Y entonces son energéticos y son de elevado nivel de energía. En cambio, los rayos alfas son radiaciones que van dirigidos hacia el polo negativo de la placa que coloca. Entonces eso implica que los rayos alfas son partículas cargadas positivamente. Luego vamos a ver, tiene una carga más 2 y son partículas núcleo de helio. Eso lo vamos a ver bien cuando estudiemos el tema 10 de radiactividad. Más adelante. Vamos a ver bien la naturaleza de la materia. Ahora estamos viendo cómo él introdució un nuevo modelo atómico, que es el modelo de Rutherford. Él introduce las dispersiones de las partículas, él hace un experimento mediante el cual hace incidir rayos alfas sobre este es el dispositivo que él ha usado. Él hace incidir rayos alfas, o sea, de acá tiene un emisor de partículas alfa. Siempre no se olviden que se coloca siempre una cámara de plomo porque emite radiaciones. Y el plomo siempre evita que las radiaciones lleguen al hombre, ¿verdad? Entonces, se emite partículas alfa que van directamente sobre la placa, la lámina de oro. Esa lámina de oro se puede observar aquí en esta diapositiva, en la zona derecha, cómo están dispuestos los átomos y cómo van incidiendo las distintas radiaciones. ¿Y qué vas a observar? Él coloca una pantalla de detección. ¿Y qué va a observar? Observa que hay rayos que llegan directamente a un punto y rebotan. Entonces, ¿qué piensa? Que son pocos rayos que rebotan, que rebotan, o sea, rechazan y se repelen. Se repelen, llegan al núcleo y se repelen. ¿Eso qué significaba? Significaba que si las partículas son partículas alfa que tienen cargada positivamente, si se repelen, tendría que haber un núcleo en el interior del átomo que tienen cargas positivas. Por eso se repelen. Entonces, él ha propuesto el núcleo del átomo. Y además, ¿qué otra observación importante hizo? Hizo porque ustedes pueden observar acá la cantidad de radiaciones que pasan de largo, o sea que no sufren desviaciones, son muchas. Entonces, ¿qué ha pensado él? Él piensa que tiene que haber una zona muy grande que está vacío en el átomo, por eso directamente las radiaciones pasan. Y pocas veces las radiaciones que inciden se repelen. Entonces, él da la idea, de nuevo, introduce un nuevo modelo atómico, que es el modelo planetario de Rutherford. Él dice, como puede ver acá, que tiene que haber un núcleo que esté cargado positivamente, porque se repelía, ¿verdad?, las partículas alfa. Entonces, él dice que tiene que haber un núcleo en el interior del átomo y los electrones tienen que girar alrededor de ese núcleo, en forma similar como los planetas giran alrededor del Sol. Y entonces, por eso se llama modelo planetario. Es el tercer modelo que se conoce atómico. Recuerden que el primer modelo es de Dalton, donde solamente es una esfera el átomo. El segundo modelo de J.J. Thomson, donde tenemos que ya conocían las partículas negativas, y donde él decía el pudén de ciruela, o sea, los electrones estaban incrustados en toda la masa del átomo que era cargada positivamente. Y ahora tenemos el tercer modelo, que es el modelo planetario, introducido por este modelo atómico de Rutherford. No se olviden que es planetario, ¿por qué? Porque los electrones giraban alrededor del núcleo de la misma forma que los planetas lo hacen alrededor del Sol. Pero este modelo, ¿cuál fallaba? ¿Por qué fallaba este modelo? Y porque si en el núcleo había solamente carga positiva,
se repelen entre ellas. Entonces, de ese modo, ¿cómo son las cargas positivas del núcleo? Deberían hacer estallar el núcleo, se decía en ese entonces. No podía ser todo positivo. Y después, ¿por qué decía? Porque los electrones que giraban, ya sabemos que los electrones tienen cargas negativas, y giran en órbitas. ¿Y qué pasa cuando giran? Radian ondas electromagnéticas, que se produce que pierde energía y que precipite hacia el núcleo, como está indicando este esquema. O sea, el núcleo, el electrón, como está cargado negativamente, se precipita hacia el núcleo en forma elíptica hasta que cae el núcleo. Entonces este modelo fracasaba en ese sentido. Pero hasta que Chadwick, en el año 1932, él estudiando también hacía incidir partículas alfa sobre un blanco de berilio, ya no de oro como lo hacía Rutherford. Entonces, ¿qué observa? Que se produce una radiación de partículas neutras, que tienen una masa similar casi a la masa del protón. Y él, pero no tenían cargas. Entonces, esta partícula subatómica la denominan neutrones. Entonces, con Chadwick ya se introduce el concepto de neutrón, y ya que está solamente en el centro del núcleo del átomo, que están los protones y están los neutrones. Ese es el modelo que se conocía hasta ese entonces de Rutherford. Ahora tenemos la luz. Acá vienen cómo la luz influye, ¿verdad? La luz explicaba la naturaleza. ¿La luz qué es? ¿Cómo se define? La luz sería la radiación electromagnética que es sensible al ojo humano. Y ustedes tienen que la luz tiene una naturaleza ondulatoria, ¿verdad? Se comporta como una onda. Entonces, si es una onda, muchos experimentos se explicaban en ese entonces con la naturaleza ondulatoria, como por ejemplo la difracción, como por ejemplo la refracción, la reflexión, todos esos experimentos que se pueden conociendo que la velocidad de la luz es lambda por la frecuencia, lambda y la longitud de onda, donde nu, que es la frecuencia. La longitud de onda generalmente se mide en metros, y se expresa en metros cuando son muy elevadas, ¿verdad? La longitud de onda. Y la nu es la frecuencia. Entonces se mide en hercio. Se coloca en hercio o bien en segundo a la menos uno. Ustedes van a ver acá en esta imagen cómo se representa la onda. La onda se representa, tiene dos campos. La onda electromagnética tiene dos campos. Un campo eléctrico que es de color verde, ¿verdad? Que va así, en forma perpendicular. Esta sería la que va el color verde. Y luego en forma perpendicular se dispone el campo magnético. ¿Y cómo se caracteriza la onda? Se caracteriza por una longitud de onda que va desde cresta a cresta. Desde un máximo al otro máximo va la longitud de onda. Y por supuesto, ¿qué transmite la onda? Transmite energía. Entonces, la amplitud de esa onda se mide por esta cresta máxima, ¿verdad? Esta sería la amplitud. Y entonces, todas estas son las características de una onda electromagnética, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen longitud de onda, tienen frecuencia y tienen la velocidad de luz. Esta cosa la tienen que saber, chicos, ¿no? Y no se olviden, para que desarrollen los problemas, tienen que saber que la velocidad de la luz se define como c, la longitud de onda lambda, y no es la frecuencia de la radiación, y es igual la velocidad de la luz a 3 por 10 a la octava metros sobre segundo. Esta tienen que conocerla para que puedan desarrollar problemas de esta unidad. Entonces ahí aparece la primera ecuación que tienen que aprender ustedes para que puedan desarrollar los problemas de esta unidad. Entonces, sigamos viendo las ondas electromagnéticas. ¿Qué son? Las ondas electromagnéticas no necesitan medio para que se propaguen. Se pueden propagar y transmitir en el vacío. Se originan por vibración de los campos eléctricos y magnéticos. Además se propagan. ¿Qué propaga? Energía radiante. O sea, siempre una onda transmite energía. Y se propagan a una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Veamos ahora, y tenemos, no se olviden, la ecuación que yo les dije, que C, la velocidad de luz, es igual a lambda por nu. Longitud de onda por frecuencia. Y es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Ese valor lo tienen que registrar, ¿verdad? Siempre, porque esa es la velocidad de la luz que van a resolver los problemas en la parte de problemas. Veamos ahora, ya habíamos visto previamente, ¿se acuerdan? El espectro electromagnético, con todas las radiaciones que se conocen en la naturaleza, se conocen todo este tipo, y donde no se olviden nunca que siempre la longitud de onda es inversa a la relación a la frecuencia. Cuanto mayor longitud de onda tienen ustedes, tienen menor frecuencia. Entonces, cuando tienen mayor energía, como los rayos gamma o los rayos X, tienen menor longitud de onda.
Siempre la relación es inversa. Y los 17 colores, no se olviden nunca que son los únicos que podemos ver, son sensibles a los humanos. O sea, lo único que podemos ver de todas las radiaciones son las radiaciones del visible, que son los 7 colores del arco iris. Bien, veamos ahora que hasta ese entonces había fenómenos que no se podían explicar por la naturaleza ondulatoria de la materia, y estos fenómenos son los que yo les presento acá en esta diapositiva. Los fenómenos que no se podían explicar con la física clásica, hasta ese entonces, considerando la luz como onda, como una onda electromagnética. Pero ¿por qué no se puede explicar, por ejemplo, la emisión de luz que proviene de objetos calientes? Como por ejemplo la radiación del cuerpo negro, debido a los objetos estudiados que se ven negros antes de calentarse. Por eso se llama radiación del cuerpo negro. Ahora, ¿por qué no se podía explicar esa radiación? ¿Por qué? Porque para calentar un objeto hay que darle energía. Entonces le aumentamos la temperatura. Bien, aumentamos la temperatura. ¿Y qué pasaba cuando están muy elevada temperatura ese objeto? Emite luz. Y esa luz es proporcional a la temperatura que incide, que le damos al objeto. Entonces, eso es lo que no se podía explicar manteniendo ondulatorio, como una onda iba a explicar que los cuerpos negros que emiten esa luz estaban en función de la temperatura. Entonces, hasta ese entonces no se explicaba ese fenómeno. Tampoco se explicaba la emisión de electrones por medio de superficies metálicas en que incide la luz, que es el efecto fotoeléctrico. Porque ya vamos a ver bien en qué consiste el efecto fotoeléctrico. Cuando se incide una luz, una radiación de cualquier longitud de onda, se desprenden electrones de ese metal. Eso no se podía explicar tampoco con la longitud de onda como una onda electromagnética. ¿Y por qué no se explicaba? Porque sale el electrón, ¿por qué? Porque la luz como onda electromagnética es continua. Sin embargo, la emisión de los electrones no es continua, entonces no se podía explicar con la naturaleza ondulatoria, se tenía que explicar de otra forma. Tampoco se explicaba la emisión de luz de átomos de gas eléctricamente excitados. Porque hay espectros de emisión que dan distintos tipos de bandas. Eso no se explicaba tampoco con la naturaleza ondulatoria de la materia, y sobre todo de la luz. Entonces, acá yo les he puesto un ejemplo, más o menos, cuando ustedes tienen un nivel, ¿lo ven? Cuando el átomo está en un nivel estable y absorbe energía, ¿qué pasa? Cuando le damos temperatura, ¿cuándo absorbe? Cuando le damos temperatura. Si le damos temperatura, entonces absorbe el átomo y se va a un nivel superior. Y entonces el átomo acá que se dice que está excitado, tiene una energía mucho mayor. ¿Y cómo hace para que vuelva a la estabilidad? Vuelve a la estabilidad emitiendo energía. ¿Se dan cuenta? O sea, emiten energía. Cuando emiten energía lo hacen, pueden emitir energía o pueden liberar en forma de calor. Entonces acá, eso nos explica con la naturaleza ondulatoria de la luz. Y entonces acá aparece la física cuántica, porque acá ya no se ve estos experimentos nos explican con una longitud de onda de la luz como continua, como era una longitud de onda. Ahora estos fenómenos se van a explicar de otra forma que ya vamos a ver más adelante todavía. Ahora veamos en la radiación del cuerpo negro primero. Esta es la radiación del cuerpo negro, vamos a ver por qué no se puede explicar con la naturaleza ondulatoria de la luz. Veamos la valla metálica, esto es una valla metálica que está sometida primero se aumenta la temperatura, ¿verdad? Se aumenta lo que es un acero fundido. Entonces, cuando se aumenta la temperatura, la radiación emite radiación. Y eso es percibida, ¿por qué? Por los diferentes colores que se puede observar. Se observa a simple vista la luz. Y los objetos más calientes irradian más energía. O sea, ¿qué se observa acá? Que la luz emitida por objetos calientes brillantes se denomina radiación del cuerpo negro. Y este es uno de los fenómenos que no se puede justificar, ¿verdad? Considerando la naturaleza ondulatoria de la luz. Ahora, ¿por qué? Porque cuando emiten los cuerpos negros, emiten la luz, se ve que la potencia de esa radiación que emiten está en función de la longitud de onda, como ustedes pueden ver de esta gráfica. Esta gráfica es una gráfica experimental que los científicos han estudiado para observar que la potencia que emite ese cuerpo negro es función de la longitud de onda. Ahora observen que usted está a 1000. Cuando el cuerpo está a 1000 grados Kelvin, tiene una potencia más o menos muy baja, ¿verdad? Y donde la longitud de onda no la podemos ver nosotros. No la puede ver los humanos. Cuando aumentamos la temperatura, o sea, 4000 Kelvin, grados Kelvin, tenemos una longitud de onda máxima, aumenta la potencia de emisión.
Y luego, cuando tenemos una temperatura de 5000 Kelvin, tenemos una longitud de la potencia de emisión de color rojo. O sea, ahí el hombre empieza a ver el ojo, ¿verdad? El ojo humano empieza a ver el color. O sea, cómo a medida que aumentamos la temperatura, ¿por qué? Porque el objeto se calienta más, ¿verdad? Cuando nosotros aumentamos la temperatura, y cómo empieza a emitir radiación de diferentes colores. Si nosotros aumentamos a 6000 grados Kelvin, observen que va el objeto y vamos a ver el color amarillo. O sea, cómo va variando la potencia, cómo va aumentando la temperatura, va absorbiendo más energía. Sin embargo, cuando emite, va cambiando los colores, va cambiando la longitud de onda. Eso es lo que no se podía explicar. Cómo tiene que haber una absorción y tiene que haber una emisión, ¿verdad? Una absorción de energía y por otra parte para que pueda emitir el cuerpo caliente. Y lo hace, por supuesto, a una longitud de onda diferente de acuerdo a la temperatura. Entonces, ven, la potencia de la radiación emitida es muy diferente. ¿Y de quién depende? De la longitud de onda. Eso lo observamos. Entonces, quienes han estudiado los fenómenos estos fueron Stefan Boltzmann, ha estudiado en el siglo XIX y él ha podido observar mediante una ecuación que esa potencia de la radiación del cuerpo negro era directamente proporcional a la temperatura expresada en Kelvin a la cuarta. Entonces se conoce el valor de las constantes, simplemente esta es la ecuación, ¿verdad? Acá tienen. Esa es la ley de Boltzmann, es un hecho, por supuesto, son leyes experimentales. Y luego tenemos la ley de Wien, en el siglo XIX también, donde él introduce que la longitud calcula la longitud de una máxima que puede emitir y que tiene ese valor. Donde la temperatura de las estrellas, por ejemplo, se mide a través de los colores. Entonces nosotros tenemos que, porque el ojo humano puede ver los 7 colores, ¿verdad? Entonces acá se puede ver perfectamente cómo la potencia de la radiación, o sea, la emisión, cuando emiten, una cosa es que absorben, ¿verdad? Cuando la temperatura aumenta, y otra cosa es cómo emiten. Y por eso esa emisión y esa no la podemos explicar. ¿Quién la explicó? Fue Max Planck. Max Planck en el año 1900 introduce una hipótesis de la cuantificación de la energía. Entonces da inicio a toda la teoría, a la física cuántica. Y acá, ¿por qué? Porque explica, porque todos los fenómenos con la física clásica, con la teoría ondulatoria, ¿qué explicaba? Explicaba fenómenos que son, que el hombre o el ojo humano lo puede ver a simple vista, como por ejemplo la difracción, como por ejemplo la reflexión, o la refracción, se puede ver a simple mano. Entonces, lo puede ver a simple vista. Pero ¿qué pasa con la física, la teoría cuántica? Hay cosas que no la podemos ver a nivel atómico, y entonces acá surge la física cuántica. No se olviden nunca que la física clásica difiere de la física cuántica. Entre la física cuántica se ven las partículas que son atómicas, con el nivel subatómico que el ojo humano no puede ver. Y eso es lo fundamental, y esta es la ecuación que ustedes van a necesitar para poder desarrollar los problemas que se presentan en la unidad de estructura atómica en los problemas, ¿verdad? La página 53 y la página 56. Ahí les puse acá, en esta diapositiva, les puse las páginas donde ustedes tienen los problemas relacionados con la estructura atómica. Entonces, ¿qué dice Planck? Él enuncia Planck, dice que cada átomo se comporta como un oscilador que puede absorber y emitir energía en una cantidad proporcional a su frecuencia. Entonces él dice que la energía es igual a n, donde n son los fotones o los cuantos de energía, h es la constante de Planck y nu es la frecuencia. O sea que la energía está relacionada directamente con ¿quién? Con la frecuencia. O sea, la energía de la radiación está relacionada directamente con la frecuencia de la radiación, a través de su constante de Planck y a través de n, que no es otra cosa que los números de cuántico. Entonces ahí se habla de cuantización de la energía. Entonces ustedes pueden transmitir ¿cuántos cuantos? Un cuanto, dos cuantos, tres cuantos de energía. Lo que habíamos visto antes cuando yo he introducido esto, ¿se acuerdan? Esos fenómenos que no se podían explicar a través de la física clásica, se explican a través de la física cuántica. ¿Qué dice la física cuántica? Ya vamos a ver después que tenemos el átomo en un nivel 1, que es un nivel estable, que es más el nivel fundamental, y cuando absorbe energía, o sea, cuando le aumenta la temperatura, absorbe energía ese átomo y se va a un nivel superior. Y de un nivel superior puede emitir energía para volver al nivel fundamental, emitiendo energía, o bien liberando en forma de calor. Y entonces esa absorción, emisión de energía es lo que explica Planck a través de la física, se explica, porque esto a nivel atómico, ¿verdad? Entonces por eso es la física cuántica.
Y entonces ustedes tienen que puede variar esa variación de energía a través de un cuanto, dos cuantos, tres cuantos, etc. Donde los números 1, 2 y 3 representan el número de cuantos de energía. También le vamos a ver después como fotones, que es lo mismo. De acuerdo con la teoría de Planck, la materia puede emitir o absorber energía solamente si son múltiplos enteros de ¿qué? De h-ni. H por nu es h la constante de Planck y nu es la frecuencia. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ustedes se van de 1 h-ni, 2 h-ni, 3 h-ni, etc. Entonces ustedes pueden desarrollar problemas con esta fórmula. Ya han introducido acá otra ecuación. ¿Se acuerda que la ecuación que yo les dije primero era C igual a lambda por nu? O sea, velocidad de luz es igual a longitud de onda por la frecuencia. Acá tienen otra ecuación donde ustedes pueden relacionar la energía con el número de fotón, o sea, el número de fotón de cuantos, por las constantes de Planck y la frecuencia. Entonces tienen otra ecuación que lo van a usar también para resolver problemas. Entonces veamos ahora el otro efecto que no se podía explicar con la física clásica, que es el efecto fotoeléctrico. Ahora veamos en qué consiste ese efecto fotoeléctrico. Este efecto fotoeléctrico consiste en, esto lo explicó Einstein, ya vamos a ver después, lo descubre quién, Lena. Lena en 1905 descubre que la luz, que cuando se llega a una energía radiante sobre una superficie metálica, entonces se produce una emisión de electrones. Acá emiten electrones de la superficie de los metales, aunque la mayoría es necesaria, por supuesto, luz ultravioleta, porque la luz ultravioleta es mucho más energética que la luz visible, ¿verdad? Ya hemos visto en el espectro electromagnético, tiene mayor energía la zona del ultravioleta. Entonces, este es el efecto fotoeléctrico, es la emisión de electrones cuando se incide una energía radiante. Por supuesto, de cualquier longitud de onda. Lo que pasa es que cuando nos damos energía radiante de mayor, valga la redundancia, mayor energía, entonces obtenemos, por supuesto, mayor emisión de electrones. Ese es el efecto fotoeléctrico, que no se pudo explicar hasta ese entonces. ¿Quién lo explica? Con la física cuántica lo explica Einstein en el año 1905. Albert Einstein puede explicar el efecto fotoeléctrico que considera él. Él considera que la luz se comporta como paquetes de energía, llamados fotones, y que cada fotón transporta energía, o sea, lo de la ecuación que había dicho Planck, donde la energía es igual a H por nu. Y le atribuye naturaleza corpuscular a la radiación. Y eso es lo más importante acá, porque tiene naturaleza no solamente ondulatoria, como habíamos visto la luz que explicaba todos los fenómenos de la física clásica, sino ahora Einstein lo introduce en la física cuántica, donde se pueden explicar todos estos fenómenos con la naturaleza corpuscular de la luz. Entonces tenemos acá cómo viajaría, sería de este tipo, ¿verdad? Entonces serían todos como onda fotón, sería naturaleza dual, ¿no? Onda partícula, como ya vamos a ver más después. O sea, ¿qué significa naturaleza dual? Que se comporta de las dos formas. En algunos casos se comporta como ondulatorio, o sea, dice que por supuesto, la materia se comporta como una onda, pero interacciona como una partícula. Ustedes van a ver acá cómo es el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Esta es la luz que incide una radiación sobre un metal, el metal que hace arranca electrones. Entonces, en este dispositivo que tenemos acá, tenemos una fuente, por supuesto, de alto voltaje, donde se aplica los voltajes. ¿Por qué? Porque desde metal se aplica todo el voltaje para que arranque, digamos, el electrón va, la radiación llega hacia la superficie del metal, y el metal de acá ya salen los electrones inyectados y van directamente a la placa positiva. Como son electrones, van a la placa positiva. Así cierran el circuito y entonces se crea una corriente eléctrica. Entonces nosotros se puede medir esa corriente eléctrica y entonces se puede saber, acá el electrodo positivo atrae los electrones, ¿verdad? Porque son los electrones cargados negativamente, obviamente son atraídos por el polo positivo. Entonces nosotros podemos ver acá que lo que hizo Einstein, ve primero que el número de fotones, ¿de qué depende? El número de fotones emitidos por segundo es proporcional a la intensidad de la radiación que incide. O sea que es importante hacer incidir cuanto más energética es, por supuesto, la radiación, mayores son los fotoelectrones que se emiten. Segundo, la energía de los fotoelectrones es proporcional a la frecuencia. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Porque eso lo sabemos por la ecuación de Planck, donde dice que E igual a NH por nu. Entonces siempre la energía es proporcional de los fotoelectrones, va a ser proporcional a la frecuencia de la radiación que se hace incidir.
Y tercero, que para un metal dado que exista un cierto valor de frecuencia de la radiación frecuencia umbral tiene que existir, por debajo de la cual no se puede emitir fotoelectrones. O sea, no a cualquier momento, no cualquier metal emite los fotoelectrones. Entonces los fotones con energía insuficiente no consiguen arrancar electrones, o sea, no generan corriente eléctrica. Entonces eso también es importante, porque no todos los metales también tienen un valor de frecuencia umbral diferente. Por ejemplo, el átomo de sodio, el metal de sodio, o el metal de potasio, un metal cobre, un cobalto, tienen frecuencias de umbrales diferentes, y entonces van a emitir fotoelectrones en forma diferente. Entonces, ¿cómo se calcula? Esa energía del electrón emitido se calcula como una suma de la energía umbral, de la frecuencia umbral, más un exceso que aparece, como energía cinética del electrón emitido. Aquí vamos a ver, tenemos una gráfica donde para cada metal hay una frecuencia. Por ejemplo, para el metal A hay una frecuencia determinada, que es la frecuencia mínima de la luz, ¿verdad? Por debajo de la cual no emite. Entonces, a partir de esa frecuencia cero, mu cero, ya empieza a emitir. Entonces, el metal es diferente. Un metal A es diferente del metal B. ¿Por qué? Porque su frecuencia es mínima. Entonces, la frecuencia mínima esa para la cual puede emitir, esa se llama frecuencia umbral. Y se representa la frecuencia umbral de esta forma, variando la energía en función de la frecuencia. ¿Sí? No se olviden que la energía cinética es un medio de la masa a la velocidad al cuadrado. Ahí tenemos, como por ejemplo el potasio, que es un metal, se necesitan solamente 2 electronvoltios que me generan 3,2 por 10 a la menos 19 joules para desprender un electrón. Claro, porque son positivos, ¿verdad? No nos olvidemos que los metales alcalinos están ubicados en la posición 1 de la tabla periódica. Y entonces todo esto tiene un solo electrón en la última órbita. Entonces, ustedes tienen, para arrancar ese electrón se necesitan más o menos 2 electronvoltios. Ustedes tienen aquí, en esta transparencia, en esta diapositiva, perdón, ustedes tienen como, en el caso del potasio metálico, si ustedes hacen incidir una energía de 700 nanómetros, ustedes tienen una que representa más o menos 1,77 electronvoltios, no está electrones. Sin embargo, si ustedes tienen esa radiación, disminuye la longitud de onda porque aumentan la energía, y la disminuyen de 700 a 550, cómo aumentan esa energía y cómo pueden arrancar un electrón. Y en ese caso la velocidad de salida del electrón es 2,96 por 10 a la quinta metros sobre segundo. Ahora, si se comparan con una radiación de longitud de onda más energéticas, o sea, de menor longitud de onda, entonces ustedes tienen 400, miren cómo aumentan de 2,25 electronvoltio a 3,1 electronvoltio. Entonces, en ese caso, la energía como es mayor, van a salir emitidos sobre los electrones a una mayor velocidad. Entonces van a aumentar de una velocidad de 2,96 por 10 a la quinta metros sobre segundo, como van a incrementar a 6,22 por 10 a la quinta metros sobre segundo. Ese es el caso del potasio. O sea, no se olviden nunca que aquí la energía de un fotón aquí va a ser igual a H por nu. Pero la energía del electrón que va a ser igual a la frecuencia umbral, a la energía de la frecuencia umbral, más la velocidad con que el electrón sale inyectado. Esto sería el efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se explicaría? Se explica a través de la naturaleza corpuscular de la materia. Bien, ahora tenemos otro modelo. Veamos ahora cómo surge el nuevo modelo atómico de Bohr. Entonces yo lo voy haciendo recordar que el primer modelo es un modelo atómico con una sola esfera, el segundo modelo de J.J. Thomson, como un pudel de ciruela, el tercer modelo de Rutherford, cuando se considera el modelo planetario, ya se conocen las partículas del núcleo, y se conoce que el electrón gira alrededor del núcleo, como los átomos lo hacen alrededor del Sol. Veamos ahora cuál es el nuevo modelo atómico de Bohr, ¿qué ha observado Bohr? Bohr estudia cómo se observa este espectro, así se observa experimentalmente un espectro de hidrógeno, de emisión del gas hidrógeno. O sea, cómo emite el gas hidrógeno, con colores que ustedes van a observar así, diferentes colores, ¿verdad? Y van a observar así. Entonces, ¿quién explica los diferentes colores? Son varios científicos que explican la serie. Por ejemplo, vamos a ver a continuación cómo Balmer explica, estos son todo cuantos,
No se olviden nunca que cuando nosotros estudiamos todo el modelo atómico ya vamos en un nivel fundamental. Entonces el átomo absorbe energía y va a un nivel superior, un nivel 2. Entonces acá el átomo suponemos que está en el nivel 2, y entonces del 2, como el final es 2, y como el inicial que puede ser el nivel 3, 4, 5, etc. Entonces si ustedes tienen un nivel 1 y el átomo pasa a un nivel 2, 3, 4, generan, cuando van de 2, 3, 4 emitiendo, tenemos la radiación ultravioleta. Son diferentes colores, ¿no? ¿Lo ven? Cuando el final, tenemos la serie de Paschen, por ejemplo, cuando el final tienen ustedes un nivel 3, y cómo el final es 3, y cómo van hacia niveles después 4, 5, 6, etcétera, emiten la radiación infrarroja. Y de la misma forma, la serie Bracket, tenemos cuando el final es 4, y cuando los iniciales son 5, 6, 7, tenemos la zona del infrarrojo. Entonces vamos a ver a continuación cómo podemos ver que la luz, la radiación corresponde a esta línea del espectro, la radiación de 434 nanómetros. Entonces, acá tiene que en el año 1885, Balmer estudia todas las frecuencias de las líneas que surgen del espectro de la emisión del átomo de hidrógeno, y él observaba que se ajustaba a una fórmula muy simple. Entonces él decía que la frecuencia para esa radiación de la emitida por el hidrógeno es igual a 3,29 por 10 a la 15, segundo a la menos 1, multiplicado por 1,1 dividido en 2 al cuadrado, menos 1 sobre n cuadrado. Esa es la formulita. Esta fórmula también ustedes la van a usar en la parte práctica. Entonces también es importante y que tengan en cuenta que n varía acá 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque es una emisión. No se olvide que siempre cuando emiten, ¿qué significa? Que el átomo está en un nivel energético superior y que tiene que bajar del superior al inferior para que haya una emisión. Entonces siempre el n va a ser mayor que el 1 y que el 2. Esa es la serie 3, 4, 5, 6. Porque son emitidos. Ahí tienen la ecuación para que la vean ustedes mucho más ampliada. Y acá tienen los valores. Si va desde 5 a n igual a 2, o sea, ustedes tienen un nivel del 5, baja al nivel 2, porque emiten, entonces ustedes tienen que el n cuadrado que va a ser igual. Va a ser igual a 5 al cuadrado. Entonces ustedes calculen acá. Sería 1 sobre 2 al cuadrado menos 1 sobre 5 al cuadrado, que sería 25. 1 sobre 25 es 0,04. Y 1 sobre 4 es 0,25. Entonces apliquemos acá esta ecuación y vemos que la frecuencia es igual a 6,909 por 10 a la 14, segundo a la menos 1. Y entonces ustedes tienen que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por nu. No se olviden que esa ecuación ya la hemos visto antes. Tienen que registrarla bien para que puedan hacer los problemas. Entonces, aplicando esta ecuación y despejando la longitud de onda, podemos ver que la longitud de onda es igual a C, que no es otra cosa que la velocidad de la luz, dividida en la frecuencia que acabamos de calcular. Entonces ustedes tienen que lambda, realizan la operación y observan que es igual a 434 nanómetros. O sea que Balmer descubre, ¿verdad? Digamos ya, él descubre que esa radiación que emite el hidrógeno a esa longitud de onda, 434, él calcula directamente a qué es igual la frecuencia de esa radiación. O sea, él asigna una frecuencia ya a esa longitud de onda. Y permite calcular todas las series que derivan de la serie de Balmer para el átomo de hidrógeno. Entonces, hay otros científicos también que han contribuido para ver qué otros estudios, ¿verdad? Como la ecuación de Balmer usa, por ejemplo, la ecuación de Balmer-Reed, para ver las otras regiones diferentes que se veían en el espectro ultravioleta o infrarrojo del hidrógeno. ¿Se acuerdan que tenía en el espectro de emisión varias líneas, verdad? Entonces, otros científicos explican las otras líneas. Y para explicar, estas son las otras ecuaciones que ustedes tienen disponibles para que puedan calcular cómo se relaciona la longitud de onda para el átomo de hidrógeno en función de los distintos niveles de energía para el átomo de hidrógeno. Y donde N son los niveles de energía y N también, por supuesto, y N mayor que N. RH, que es igual a la constante de Rydberg, que tiene un valor de 1,097 por 10 a la 7 metros a la menos 1. Y ustedes tienen ahora, ¿cuál es lo interesante y por qué surge el nuevo modelo de Bohr? Porque Bohr encuentra la correspondencia que había entre el espectro de hidrógeno y la estructura atómica, y por lo tanto postula su nuevo modelo atómico en el año 1913. Entonces, de todos estos estudios que han estudiado series como Balmer, Balmer-Reed, etc., Praskett y Paschen, entonces todos estos científicos han contribuido a que Niels Bohr introduzca un nuevo modelo atómico, que es el modelo de Bohr,
y que vamos a ver a continuación, él postula el nuevo modelo atómico. Él dice que el electrón, ustedes lo van a ver el modelo ahí, ese sería el modelo atómico de Bohr, donde ustedes tienen el núcleo en el centro, ¿verdad? Y donde los electrones giran en órbitas que son perfectamente circulares. Este sería n igual a 1, después continúan con n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Entonces ustedes tienen que el átomo cuando va de un nivel 1 hace el electrón, por ejemplo, cuando va en un átomo va de un nivel 1 a un nivel 2, absorbe energía. Y de un nivel 2 a un nivel 3, etcétera, etcétera. Siempre cuando va de un nivel inferior a un superior, tiene que absorber energía. Pero cuando va de un nivel superior a uno menor de energía, entonces emite radiación, en forma, ya sea, emite energía en forma de radiación o de calor. Entonces, ¿qué dice en su postulado Bohr? Él dice primero que el electrón gira alrededor del núcleo en órbitas con determinados radios. O sea, él ha calculado el radio de Bohr. Ya vamos a ver después en la otra diapositiva. Un electrón en una órbita permitida, porque acá no se olviden, en cada órbita hay electrones, ¿verdad? Ya lo vamos a ver bien después. Entonces ustedes tienen acá determinados números en N1, cuántos electrones tienen, en la capa 2 tanto, en la capa 3, en la capa 4. Entonces él dice que un electrón en una órbita permitida no irradia energía, y por eso que no cae al núcleo. Como recuerdan, decía Rutherford decía que si el electrón gira alrededor del núcleo que tiene carga negativa, entonces irradia energía, ¿y qué cae? Cae hacia el núcleo. Eso no sucede acá. ¿Por qué? Porque no todas las órbitas son permitidas. Entonces, acá solamente el electrón en una órbita permitida no irradia energía y no cae al núcleo. Entonces, es fundamental hablar de órbitas permitidas y no permitidas. Entonces, un electrón solo emite o absorbe energía, pasa de un estado permitido de energía a otro. Entonces, solamente puede pasar de un estado de energía permitida hacia otro. ¿Para qué? Para que emita o absorba energía. Entonces, puede pasar de 1 a 2 y solamente está permitido, ¿verdad? Entonces, esa energía se absorbe o se emite en forma de fotón. Según la ecuación de Planck, ya hemos visto que Planck introduce la energía que es igual a NH por nu, donde N no es otra cosa que el número de cuantos o número de fotones. Esa energía es emitida o absorbida como un fotón. Entonces ustedes tienen, no se olviden nunca esta ecuación, también la van a necesitar, que ya hemos visto la ecuación de Planck, ¿verdad? Donde ustedes tienen E igual a NH por nu. Aquí N es los cuantos de energía o bien fotones de energía. Y entonces este es el modelo de Bohr. Todavía no es el modelo actual. Ese es el modelo de Bohr hasta esa época, y no nos olvidemos que tenemos el modelo de primero, previamente de Dalton, que tenemos el poder de Siruela de J.J. Thomson, tenemos tercer modelo de Rutherford, el modelo del planetario, y luego tenemos el cuarto modelo de Bohr, que sería esta representación. Esta no es la definitiva y ya vamos a ver por qué. Entonces, Bohr, ¿qué calcula? Siempre el n igual a 1 que se representa, un estado fundamental, que es el estado de menor energía, y es el estado donde está más estable. Siempre cuando un átomo tiene electrones que están en su última órbita, la última órbita es de la menor energía, por eso es fácil de arrancarlo de la última órbita al electrón, ¿verdad? Es más difícil arrancar electrones donde están más cerca del núcleo, porque están más, llamamos a ver el poder de penetración, como son con los orbitales cuando estoy un poquito más adelante. Entonces ustedes tienen que acá, esto es lo que hizo Bohr, entonces ustedes tienen cuantizado, ¿ven? Los niveles de energía que ustedes tienen ahora y las distintas series que explican que eso lo hizo Bohr, explicó para el electrón de hidrógeno, las distintas series que se observaban en un espectro de emisión del hidrógeno. Entonces ahí ustedes tenían que en el nivel n igual a 1 tenemos distintos tipos, niveles 2, 3, 4, etc. Cuando va del nivel electrón, ¿ven? Cuando suben, siempre no se olviden nunca que absorbe. En este caso tenemos emisión, porque el espectro que observamos es de emisión. Entonces tenemos siempre, cuando emite, va de un número cuántico, por ejemplo, de un n igual a 5 a 1. Y cuando va de 4 a 1, de 3 a 1 y de 2 a 1, tiene la serie de Lyman, de emisión de Lyman. Cuando ustedes van de un número de acá, que sería 5 a 2, 4 a 2, o bien 3 a 2, tenemos la otra serie, que es la serie de Balmer. ¿Se acuerdan que ya hemos visto cómo explica que sea igual a 4,35 nanómetros esa longitud de onda que se emite? Acá tenemos otra ecuación donde podemos tener nosotros cómo se relaciona la energía con el número cuántico, y esa es la primera cuantificación de la energía.
cuando se introduce el primer número cuántico, porque acá n, ¿qué representa? En el modelo atómico, representa el número cuántico principal. Es la primera cuantificación de la energía. Y es lo que ustedes tienen que saber, ¿verdad? Aquí, n el número cuántico principal, que va a ser igual a 1, 2, 3, etc. Y no se olviden nunca que RH, que es la constante de Rayleigh, que tiene un valor constante, como su nombre lo dice, que es igual a 2,18 por 10 a menos 8 joules, o bien se puede expresar también en términos de electronvoltio, que va a ser igual a 13,6 electronvoltios. Entonces, ustedes tienen que Bohr, que calcula, acá lo van a ver directamente cuando n igual a 1, tenemos un estado fundamental o basal, como también se lo llama, y tiene el valor de 2,18 por 10 a menos 18. Ahora observen ustedes qué interesante es el signo. No se olviden que cuando el signo es negativo, la energía es negativa, ¿qué significa? Energía que se desprende. Entonces acá, energía emitida, eso lo van a ver bien en una reacción química. Ustedes cuando tienen un delta de H negativo, ¿qué significa? Que desprende energía esa reacción. Cuando ustedes tienen acá una energía negativa, ¿qué significa? Que es una emisión. Porque siempre cuando absorbe el átomo, va a un nivel, de un nivel inferior a uno superior, tiene que absorber energía. Entonces hay que darle calor. Por eso en el efecto ¿se acuerdan del efecto no solamente fotoeléctrico, sino que nos explicaba con la teoría de la física clásica el experimento de la radiación del cuerpo caliente? ¿Por qué? Porque cuando se calienta el cuerpo a determinada temperatura, ¿por qué? Se absorbe energía y luego emite. Entonces, por eso es que nos explicaba en forma de la naturaleza ondulatoria de la luz, sino como la naturaleza corpuscular. Y ahora tenemos que el Bohr, lo que calcula ahora es la radiación. Entonces, ¿qué dice Bohr? Dice que el electrón solo emite cuando pasa de un estado permitivo de energía a otro. O sea, solamente los estados permitidos que tienen que haber. O sea, se absorbe o se emite en forma de un fotón según la ecuación de Planck. Que delta de E siempre, no se olviden ustedes que cuando siempre tengan una variación de energía, una variación de lo que fuera, variación de masa, variación de cantidad de movimiento, siempre es un valor final sobre una inicial. Es siempre un delta, es una cantidad finita. ¿Sí? Una energía final menos una energía inicial. Y eso es igual a H por nu. Donde H no es otra cosa que la constante de Planck, y nu es la frecuencia. Ustedes tienen también, como se ve el modelo, cada nivel de energía le corresponde un valor de n, por eso acá aparece el primer número cuántico. Entonces no se olviden nunca que esta ecuación nos da la primera cuantificación de la energía, porque aparece el primer número cuántico. Entonces otras ecuaciones que ustedes tienen es simplemente aplican la ecuación que ya tenían de delta de E, ¿verdad? Que ya habíamos visto de Bohr, menos NH sobre n final al cuadrado, y calculan con n inicial, y le tienen una ecuación donde ustedes pueden calcular la energía a distintos niveles. O sea, cuando ustedes tienen, por supuesto que si van de un estado de mayor en número cuántico hacia uno menor, van a tener que el n inicial es mayor que el n final. Y entonces eso tienen que tener en cuenta para que le dé el valor de la energía que corresponda, porque si emite tiene que ser un valor de energía negativo. Y si absorbe es un valor de energía positivo. El signo negativo siempre de energía indica que la energía está asociada al proceso de emisión. Siempre el nivel inicial es mayor que el final, obviamente cuando emite, ¿verdad? Porque va, por ejemplo, del nivel 4 a un nivel 2, o emite del 4 al 1, etcétera, ¿verdad? Siempre va a un nivel superior a una de menor energía. Y cuando se absorbe energía, siempre el número inicial, el n inicial es menor que el n final. ¿Por qué? Porque es positivo. Ya sería al revés, ¿verdad? Vamos a llevar de n igual a 1 a un n igual a 2, a un n igual a 3 o a un n igual a 4. Entonces sería el final 4 y el inicial sería 1, entonces sería la energía positiva. Entonces acá calculamos en este es un problemita, no se ve bien acá, no se ve bien por la barrita esta, es un problemita que nos dicen que hay un fotón, que ustedes tienen un fotón en nivel emite de un nivel 3 a un nivel 2, aunque va a un nivel 2. El 1 es el central y el 2 sería este. Entonces, ¿cómo se calcula esa longitud de onda? ¿Cómo se calcula esa longitud de onda? Entonces, el átomo de hidrógeno tiene un electrón que se encuentra en la órbita 3 y cae a la órbita 2. Entonces, calcula el valor de la energía y la longitud de onda. Entonces, para calcular el valor de la energía y la longitud de onda, ustedes saben que tienen que aplicar esa ecuación, ¿verdad? Porque van los niveles de energía. Entonces, esta ecuación la tienen que grabar bien para que puedan resolver los problemas
correspondiente a esta unidad. Entonces ustedes tienen que la energía es igual a h por nu, o sea, constante de Planck por frecuencia. Y esta es igual a la constante de Rydberg multiplicada por 1 sobre n inicial al cuadrado, menos 1 sobre n final al cuadrado. Ahora veamos que si ese átomo se encuentra, el electrón de este átomo se encuentra en la órbita 3 e irradia hacia la 2, ¿qué significa? Que la inicial, ¿cuánto vale? Vale 3. Entonces vamos a reemplazar acá y la inicial vale 3. Entonces ustedes ponen la inicial 3, 3 al cuadrado. ¿Y cuánto vale la final? La final vale 2. Entonces la final vale 2 al cuadrado. Y entonces ustedes calculan, ¿verdad? Reemplazan esta ecuación y calculan el valor de la energía. Ustedes pueden observar que es un valor negativo efectivamente, porque es una energía que emite fotones. Entonces la energía es, ahora veamos cómo calculamos la longitud de onda. La energía la podemos calcular con esa ecuación. Ahora la longitud de onda la calculamos, no se olviden, cuando ustedes sabían, que saben que C, la velocidad de la luz, es lambda por nu. Entonces, esa longitud de onda que corresponde a esa transición, asociada con esa transición, la calculan acá. Ustedes saben que E igual a H por nu. Y saben a su vez que nu es igual a quién? A C sobre lambda, porque saben que C es igual a lambda por nu. Entonces reemplazan y pueden obtener el valor de la longitud de onda, simplemente despejando desde acá y sabiendo que es igual a H por C sobre E. Entonces calculan la constante de Planck multiplicada por la velocidad de la luz y sobre la energía que acaban de calcular en Joule. No se olviden de que las unidades tienen que ser compatibles, ¿verdad? Aquí empiecen todo en Joule y en metro. No se olviden, Joule es más metros, ¿verdad? El Joule, y va, por supuesto, Joule segundo, sería el caso de las unidades de la constante de Planck, la unidad de la velocidad de la luz es el metro sobre segundo, y la de la energía es Joule. Entonces observamos, hoy obtenemos una longitud de onda asociada con esa transmisión, con ese fotón que se emite de acá, de 6,56 por 10 a la menos 7 metros. Este es un problema para que ustedes vean cómo pueden desarrollarlo. Cuando un electrón del átomo de hidrógeno está en un nivel superior y como emite energía de una determinada longitud de onda que no se conoce, hace un nivel 2. Estos problemas son más o menos los problemas tipo que ustedes van a desarrollar en la parte de problemas de esta unidad. Entonces, Bohr ha calculado el radio atómico. Ese radio atómico, no se olviden el modelo de Bohr, ¿verdad? El radio es igual a 0 y es igual a 0,529 Armstrong. El radio de la órbita siempre está relacionado, ¿verdad? Porque es igual a n cuadrado por a0. A sub 0 es el radio de Bohr. Entonces ustedes tienen cómo la órbita va cambiando, ¿verdad? Y entonces ustedes tienen para n igual a 1, por supuesto es más pequeña. Cuando n igual a 2 es más grande y va creciendo exactamente. Y va creciendo con n, con el número cuántico n. Entonces el número máximo de electrones en un nivel de energía aquí va a ser igual a 2n cuadrado. Cuando n vale 1, ¿cuántos electrones pueden tener en la órbita? Solamente 2. Cuando n vale 1. Y va como va aumentando, ¿verdad? A medida que vamos aumentando el número cuántico. Entonces las limitaciones del modelo de Bohr, ¿en qué se basa? Este modelo también es limitado en la actualidad, este no es real. Se basa en que no explica los espectros cuando son multielectrónicos. El único que explica es cuando tenemos un solo electrón, que es muy fácil, ¿verdad?, para el átomo de hidrógeno. Y tampoco explica el desdoblamiento de las líneas espectrales, porque además de desdoblarse en varios niveles, cada nivel se divide en subniveles. Eso es lo que no explica el modelo de Bohr. Entonces acá tenemos todos los modelos simplificados que conocemos hasta el momento, hasta el actual como sería. Entonces el primer modelo, el modelo de Dalton, solamente donde consideramos el átomo como una esfera. El segundo modelo es el modelo de J.J. Thomson, donde nosotros consideramos el punto de ciruela, se acuerda que ya aparecían los electrones que estaban incrustados dentro del átomo, que es toda una esfera positiva. La esfera cargada positivamente, y donde los átomos están incrustados, y en forma similar como las ciruelas se incrustan en un pudín de ciruela. Ese modelo se llama pudín de ciruela. Luego tenemos el modelo de Rutherford, que el modelo de Rutherford es el modelo planetario, porque él dice que los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo del átomo, como lo hacen los planetas que giran alrededor del Sol. Por eso el modelo se conoce como modelo planetario. El otro modelo que tenemos es el modelo de Bohr, donde teníamos que, ya tenemos aquí, aparece el primer número cuántico, que serían los niveles de la energía, ¿verdad? Donde están
aparece n igual a 1, tenemos el centro, el núcleo del átomo, y tenemos los niveles donde se mueve el electrón. Entonces, el nivel n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Esas son las cuantificaciones de la energía, ¿verdad? La energía de Bohr. Y este es el modelo actual, porque el modelo actual, estas órbitas no son totalmente circulares, si son tipo, como están acá, múltiplos enteros de longitudes de onda, como ya vamos a ver después, como de Dublín introduce este concepto. O sea, no solamente no es circular, entonces tendría que ser así, ¿verdad? Estos son múltiplos enteros de longitud de onda, h sobre 2pi. ¿Por qué? Porque en realidad 2pi quiere que la longitud de la circunferencia es n lambda, o sea, múltiplos enteros de longitud de onda. Por eso ustedes tienen este modelo actual. Entonces no se olviden nunca que este modelo que ustedes tienen es el modelo actual del átomo, ¿sí? Cuando me preguntan siempre, se pregunta siempre en teoría, ¿verdad? Cuando ustedes van a exponer esta unidad, ustedes tienen que saber los distintos modelos atómicos que tienen desde su origen, de los filósofos, de los filósofos griegos hasta nuestros días, que es el modelo actual. Y ahora comenzamos nosotros con la parte de, por supuesto, la parte de la longitud de onda, porque esto de Broglie introduce el concepto de los electrones. Toda partícula en movimiento tiene asociada una longitud de onda. Entonces, de Broglie, ¿qué introduce? Él asocia al electrón, ahí lo pueden ver a de Broglie, que es un científico que él dice, aquí tienen ustedes por qué la órbita no es exactamente circular, sino más bien tiene múltiples enteros de longitud de onda, porque dice que toda partícula en movimiento lleva asociada una onda, cuya longitud de onda se puede medir de esta forma, es la longitud de onda del electrón. O sea que el electrón se comporta de naturaleza dual. No solamente se comporta como una partícula, sino también como una onda. Y entonces él asocia una longitud de onda al electrón. Y esa longitud de onda del electrón la pueden calcular como la h, que es la constante de Planck, dividida en la masa del electrón por la velocidad del electrón. Y ustedes tienen que la masa por la velocidad del electrón no es otra cosa que el momento. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto cuando introducido justo conmigo, cuando ustedes han visto, si recuerdan, la parte de teoría cinética de los gases. Nosotros hemos visto cómo, a partir de las ecuaciones que son dadas por la física clásica, cómo habíamos obtenido ecuaciones que son propias de la física cuántica, ¿verdad? Cómo se obtenía la energía cinética de una molécula. ¿Partiendo de qué? Del momento angular, o sea, de masa por velocidad, considerando la fuerza de Newton, fuerza igual a masa por una aceleración. Habían empezado a hacer todo el tratamiento para lograr obtener a qué era igual a la energía cinética, y cómo la energía cinética estaba asociada y cómo dependía de la temperatura. Entonces, de la misma forma acá, como podemos observar nosotros ahora, que el electrón tiene naturaleza ondulatoria y corpuscular. O sea, estamos en la química cuántica, ¿verdad? En la física cuántica. Bien, ahora veamos, esto es de Broglie. Después tenemos nosotros como Davison y Herman, que son otros científicos que asocian, también que han descubierto, que han dicho, los científicos estos han estudiado cómo los electrones podrían difractarse. Se difractan de la misma forma que los rayos X. Entonces, ellos descubren una nueva técnica de difracción de electrones que se llama el microscopio electrónico. Entonces ellos, el microscopio electrónico no es otra cosa que rayos X difractados. Difracción de electrones. Los rayos X son electrones que se difractan. Entonces, de esta forma se pueden obtener estructuras de las moléculas. Se pueden observar al microscopio electrónico y obtener imágenes de figuras que son no visibles a simple vista, ¿verdad? Como por ejemplo el virus del SIDA, que se ha podido captar coloreándolo con distintos colores por microscopio electrónico. La imagen ampliada la pueden observar acá. Y esa es una gran ventaja y una que ha permitido, por supuesto, no solamente el descubrimiento de Röntgen de los rayos X, sino también de Davison y Herman. ¿Por qué? Porque han visto que los rayos X, que son otra cosa, podían difractar electrones. No son otra cosa que electrones difractados. Entonces, de Broglie deja establecida la dualidad onda-partícula para los electrones y toda la materia en general. Se comporta, no se olviden nunca, que se comporta como una onda, pero como interaccionan como un corpúsculo. Entonces, por eso la naturaleza dual. Entonces, después tenemos otro experimento, como por ejemplo la incertidumbre de Heisenberg, donde dice que es imposible conocer con exactitud simultáneamente la posición y la velocidad del electrón del átomo. Es imposible directamente. Entonces eso lo enuncia él a través de una ecuación que pone
donde él pone, en realidad no es una ecuación esta, ¿verdad? Donde dice que delta de X lo designa como la incertidumbre en la posición, y el delta de mv, la masa por la velocidad, es el momento angular. Entonces él dice que, y esto es una variación de momento, entonces lo expresa de esa forma, que es imposible conocer con exactitud, y simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón en un átomo, en un tiempo determinado. Entonces él habla de probabilidad de encontrar, ¿verdad? En este caso se designa, y acá empezamos a hablar de probabilidad de encontrar el electrón en una región determinada, ¿verdad? Y entonces acá vamos a empezar, por supuesto, a establecer todos los orbitales, todos los números cuánticos, y etcétera, etcétera. Entonces yo diría que entonces ahora vamos a seguir con este hasta la próxima diapositiva nada más, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Acá hablamos de probabilidad de encontrar el electrón, entonces. ¿Por qué? Porque no se puede decir simultáneamente en este momento está a una posición determinada y una velocidad determinada, ¿verdad? Entonces lo expresa como esta similitud, pues, diciendo que directamente delta de x por delta de m de x es mayor o igual que h sobre 4pi. H es la constante de Planck, y pi es el 3,14 que ustedes ya conocemos, ¿verdad? Porque se viene el radio de la circunferencia. Ahora veamos la mecánica, ahora introducimos la mecánica cuántica con Schrödinger, la mecánica cuántica ondulatoria. ¿Por qué? Porque ahora Schrödinger surge con Schrödinger. Schrödinger, que es un científico austríaco, él formula una ecuación de onda y le atribuye una función de onda al electrón. Entonces describe el comportamiento y la energía de las partículas subatómicas en general. Entonces él, a través de una función de onda, asocia una función de onda que se llama psi al electrón. Y además tiene en cuenta restricciones de la longitud de onda sugerida por de Broglie. Entonces enuncia su famosa ecuación de Schrödinger, como ustedes la tienen acá, que dice que la derivada segunda de phi, que es la función de onda asociada al electrón, respecto de quién, de x dos veces, de la posición, aquí está dada en un sistema de tres ejes cartesianos, donde los tres ejes cartesianos son x y z, y donde ustedes tienen que la derivada segunda de la función de onda phi respecto de x dos veces, más la derivada segunda de phi respecto de y dos veces, más la derivada segunda de phi respecto de z dos veces, en las tres direcciones de los bicartesianos, más 8 pi cuadrado, que ya saben que es 3,14, por la masa del electrón sobre h cuadrado, que es la constante de Planck, y por e menos b, por la función de onda igual a 0. Esa es la ecuación de Schrödinger, donde dice que la E es la energía y donde B es la energía potencial. Esa ecuación de Schrödinger solamente fue resuelta para el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un solo electrón. Entonces, fue posible, por supuesto, con todos los conocimientos científicos de la computadora y todo, fue posible calcularlo completamente para el átomo de hidrógeno. Pero no así para el átomo multielectrónico, ¿verdad? Porque los multielectrónicos, al tener mayor energía, ya el núcleo no sigue la velocidad de los electrones. Entonces es mucho más difícil, hay que hacer consideraciones especiales, porque la velocidad que se mueve un núcleo es mucho más pesado, no sigue, entonces hay efectos relativísticos que hay que considerarlo, porque no son iguales que los electrones, que son mucho más livianos, que se mueven más rápidamente. Entonces, en la clase del día de hoy, vamos a dejar aquí para continuar el día de mañana con el resto de la unidad que sigue. Entonces, yo diría que ya conocen, tienen todas por supuesto, las ecuaciones que necesitan para que ustedes puedan, por supuesto, hacer la parte de problemas. Tienen las ecuaciones de la energía cinética que van a calcular ahora, tienen la ecuación de energía, que va a ser, perdón, la energía cinética no, sino la energía de Planck, que es igual a nh por mil, tiene la velocidad de la luz que es igual a lambda por nu, tiene la ecuación de energía de la primera cuantificación de la energía, entonces pueden realizar problemas que son de ese tipo, sí que lo van a encontrar en la guía. Ya el día de mañana vamos a ver la introducción de los números cuánticos en las configuraciones electrónicas, y vamos a ver lo que es más importante, que también son temas de parcial, que son la configuración electrónica de átomos que son irregulares, porque ustedes tienen configuraciones regulares e irregulares en la tabla periódica. Entonces eso tienen que estudiar y aprenderlo bien. Bueno, chicos, muchas gracias por la atención, y espero que mañana también los espero para que continuemos con la segunda clase,
el horario va a ser a las 11 y en adelante que espero que no tengamos problemas para que se realice en forma normal y que empiece con tiempo. De todas formas tenemos tiempo para llevar a cabo toda la teoría que nos resta. ¿Sí? Muchas gracias y hasta mañana si Dios quiere. Chao chicos, nos vemos mañana si Dios quiere, ¿sí? Vamos a ver la segunda parte de la teoría. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias a ustedes por la presencia.